el presidente Daniel Noboa llegó a Chile, donde se reunió con el mandatario electo José Antonio Kast. El encuentro busca avanzar en una agenda conjunta de cooperación, comercio, seguridad y desarrollo, marcando una nueva etapa de trabajo coordinado entre ambos países. Para este 11 de marzo, Noboa participará también en la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Además, sostendrá un encuentro con el rey de España, Felipe VI, y va a asistir a actividades con delegaciones internacionales. Hemos luchado duro contra el crimen organizado, pero entendemos también que la gente no puede comer balas. La gente necesita empleo, la gente necesita un impulso y apoyo de parte del Estado, pero también buscan justicia. Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y de parte de Venezuela. Nosotros mismos hemos solicitado y hemos llegado a acuerdos que hasta el día de hoy todavía no se cumplen con el presidente Petro, también de mover cerca de 3.000 presos colombianos y venezolanos que tenemos en cárceles ecuatorianas. La Asamblea Nacional sesionó en San Borondón para analizar el proyecto de ley orgánica de extradición que regularía la entrega de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países por delitos graves. El debate también estuvo marcado por pronunciamientos políticos del oficialismo y la Revolución Ciudadana. La Asamblea Nacional nuevamente desde San Borondón, Guayas, conoció este martes el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de extradición, una normativa que busca regular cómo Ecuador podrá entregar a ciudadanos requeridos por la justicia de otros países por delitos graves como narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos o terrorismo. Esto ocurre luego de que en consulta popular se aprobara permitir la extradición de ecuatorianos, algo que antes estaba prohibido por la Constitución. La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, es la ponente. Esta ley comprende básicamente cambiar en su integralidad de la ley anterior que data del año 2000. En el debate, que duró 2 horas, intervinieron 13 asambleístas. La mayoría manifestaron su respaldo al proyecto, excepto los correístas. Y no veremos extraditar nunca a los responsables de casos de narcotráfico. Para la votación, que le dará paso a la norma o no, falta aún un segundo debate. Previo al arranque de la sesión, hubo pronunciamientos tanto del bloque oficialista como de la Revolución Ciudadana. En el caso de Acción Democrática Nacional, la jefa de la bancada, Valentina Centeno, habló del nuevo proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, que incluye incentivos para la construcción de viviendas de interés social. Estamos optimistas en que vamos a tener los votos, más allá de que en el Pleno de la Asamblea se dejó de pensar en los intereses de los ecuatorianos, sino muchos partidos están pensando solo en los intereses propios. Nosotros seguiremos aquí planteando una agenda que beneficie a los ecuatorianos, y la vivienda es una necesidad latente que además solo en este año, solo desde enero a marzo, más de 7.000 viviendas se han visto afectadas por las graves lluvias. Los correístas, por su parte, aprovecharon para referirse a algunos de los problemas, sobre todo legales, que afrontan actualmente. Rechazaron la reciente suspensión por 9 meses por parte del Tribunal Contencioso Electoral a su movimiento y la pérdida de inmunidad parlamentaria del jefe de bancada, Juan Andrés González, quien enfrenta cuestionamientos por una denuncia de presunto cobro de diezmos a colaboradores de su despacho y por calumnias a otros legisladores. No se ha convocado a la Asamblea Nacional para cerrar este tema que estaba previsto en una sesión, y lo que ha permitido en este momento es que el compañero Juan Andrés González pierda su inmunidad parlamentaria en una acción penal deducida por temas de denuncias que él había realizado. Este miércoles la Asamblea sesionará nuevamente en San Borondón. Y el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista a un medio internacional en la que abordó la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente Noboa alertó también que organizaciones terroristas de Medio Oriente como Hamas y Hezbollah tendrían nexos que habrían brindado entrenamiento a bandas criminales en Ecuador. Los nexos que hay con grupos internacionales terroristas. En Venezuela había presencia de Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní. Y se movían de Venezuela a Colombia y el Ecuador. Se movían entre los 3 países. Hay entrenamiento de parte de Hamas a comandos de la frontera y a grupos aquí, como los lobos y como los choneros. Estados Unidos intensifica sus ataques contra Irán y advierte que la ofensiva continuará hasta cumplir sus objetivos militares, mientras crece la preocupación por el impacto en el petróleo y la expansión del conflicto en Medio Oriente.
La guerra en Medio Oriente entra en una fase de intensificación. Estados Unidos mantiene su ofensiva contra Irán y asegura que las operaciones continuarán hasta cumplir plenamente sus objetivos estratégicos. Desde la Casa Blanca, la portavoz presidencial insistió en que la campaña no tiene una fecha exacta de cierre y dependerá de los resultados en el terreno. Las operaciones terminarán cuando el comandante en jefe determine que se han cumplido los objetivos militares y que Irán está en posición de rendirse completa e incondicionalmente, lo digan o no. El Pentágono anunció un aumento significativo de los ataques dentro del territorio iraní, incluyendo objetivos navales, submarinos y buques estratégicos en el Golfo. El régimen iraní cometió un gran error al empezar a atacar a sus vecinos de inmediato, dejando al descubierto quiénes son y cuáles son sus intenciones. Ataques indiscriminados. Actuaron de forma imprudente al principio. No puedo decir que anticipáramos necesariamente que esa sería su reacción, pero sabíamos que era una posibilidad. El conflicto también preocupa por el impacto en el mercado energético, especialmente en el tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump pidió a Irán retirar cualquier mina que pudiera haber colocado en la zona y advirtió que de no hacerlo, se enfrentarán a consecuencias militares sin precedentes, aunque aseguró que no hay evidencia de minas colocadas. Nuestra aspiración es conseguir que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía. En última instancia depende de ellos. Pero no hay duda de que con las medidas tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado. Mientras tanto, la violencia se expande. Israel mantiene bombardeos en el Líbano tras ataques de Hezbollah y la Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 100.000 personas fueron desplazadas en un solo día, aumentando la presión internacional para contener un conflicto que amenaza con intensificarse aún más. A su regreso al país, tras la participación en la cumbre del fin de semana en Estados Unidos, el presidente Noboa se refirió al esfuerzo conjunto liderado por Washington para reforzar la seguridad en la región, entre otros temas de coyuntura nacional. Bueno, el Escudo de las Américas no tiene el tinte ideológico que tenía el Foro de San Pablo, ni el Grupo de Puebla, ni nada de eso. No es algo ideológico, es una alianza por seguridad, es una alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política también. Entonces, más que un tinte ideológico, un bando ideológico, es en temas que hoy en día son de preocupación en todos nuestros países. Entonces, hay mayor conexión entre los países en el flujo de dinero, también mayor colaboración en actividades de seguridad y mucho más control en el flujo de personas entre un país y el otro. Desde el sector gasolinero puntualizan que quienes distribuyen a través de estaciones de combustible gasolina ilegal deberían ser clausurados de forma definitiva si se comprueba que incurrieron en este delito. El robo combustible a nivel nacional es una de las luchas que enfrentan a diario Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífera. Casos como el registrado este fin de semana en la ciudad de Guayaquil son una muestra clara de lo que las autoridades tienen que enfrentar, en donde un tanquero fue sorprendido con aparentemente combustible ilegal, entregando a una estación de servicio. Desde los gasolineros puntualizan que estos hechos no son una generalidad en su sector, pero sí se debe erradicar por completo, e incluso señalan que esos lugares deberían ser clausurados de por vida, pues no solamente atentan contra el Estado ecuatoriano, sino también ponen en riesgo a las miles de familias que dependen de este movimiento económico a nivel nacional. Debe aplicarse, como siempre hemos dicho nosotros, el máximo peso de la ley. Para eliminar el contrabando, debe equipararse los precios nacionales con los precios internacionales. Según cifras oficiales, durante el 2025 se habrían registrado más de 900 pinchazos al sistema de transporte de combustibles, lo que ha generado pérdidas millonarias para el Ecuador. Y es por ello que hoy las autoridades trabajan arduamente para erradicar el contrabando y poner tras las rejas a quienes están dedicados a estas actividades ilícitas. La erradicación del contrabando y el robo de combustibles es una acción mancomunada entre organismos de control, ciudadanía y autoridades. Por ello es importante denunciar al 1-800 delito o al ECU 911 si usted conoce o ha sido testigo de este tipo de actividades ilícitas.
Y la atención en las agencias de la ANT se reanudó este 9 de marzo, excepto en las sedes de Mejía y Cayambe. Este fue el panorama en la Agencia Nacional de Tránsito este 9 de marzo, el primer día en que retomó sus operaciones tras más de un mes de suspensión. En los exteriores de la entidad se observaron usuarios que acudían con varias inquietudes y exigencias. Necesito pagar esa multa, no puedo, porque esa multa puede estar en Santo Domingo o puede estar en Guayaquil. Otros ciudadanos que salían de las instalaciones también nos contaron cómo fue su experiencia al realizar sus trámites. Venía a dejar un oficio que envía la Fiscalía General del Estado por un vehículo robado. Entonces sí se pudo hacer la gestión y me recibieron el escrito. Me dejaron pasar, indiqué el oficio, me hicieron pasar, me demoraron 5 minutos. En el interior el panorama lucía más tranquilo. Me parece importantísimo que se haya hecho esta... Funcionarios orientaban a la ciudadanía sobre los procesos y trámites que sí se podía realizar. La ANT informó que este restablecimiento contempla 9 servicios y 155 trámites a escala nacional, que sería el 80% de sus operaciones. A través de su página web, los usuarios pueden consultar cuáles están disponibles, entre ellos la emisión de títulos habilitantes para el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como la administración de requerimientos para la baja, bloqueo y desbloqueo vehicular. Sin embargo, la entidad aclaró que aún no estarán habilitados los trámites de actualizaciones de datos ni la emisión de licencias de conducir, tanto por primera vez como para renovaciones. Por ello, se prorrogó hasta el 30 de junio del 2026 la vigencia de las licencias que hayan caducado desde el 30 de enero de este año. Según la institución, esta fase de pruebas y revisión técnica se prevé concluir el viernes 13 de marzo. Y en el marco de su agenda oficial en Estados Unidos, el presidente Noboa concedió una entrevista a un medio internacional. Durante este diálogo abordó la cooperación hemisférica en seguridad y la situación en la frontera norte del Ecuador. El Shield of the Americas me parece una gran iniciativa. Me parece que es el primer gobierno en mucho tiempo que le importa hacer algo en América Latina. Está preocupado por el origen de la criminalidad, y eso es pues nuestra región, nuestros países, el narcotráfico, la minería ilegal, y están dispuestos a colaborar con las naciones para sacar adelante al país y parar el narcotráfico, el terrorismo y el financiamiento también de estas organizaciones. Controlar ya al arribo la droga permite una cadena de destrucción en el camino. Estoy muy contento por eso. Por fin se está atendiendo el problema. El ejército de los Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo, y nuestras Fuerzas Armadas quieren también trabajar con el ejército de los Estados Unidos para operaciones en conjunto. No es intervencionismo de parte de los Estados Unidos, no es simplemente pues una puerta abierta para que hagan lo que quieren. Estamos abiertos a la colaboración y también operaciones conjuntas. Nosotros lo hemos hecho como Fuerzas Armadas en zonas de minería ilegal, en zonas donde hay caletas de droga, en zonas donde hay campamentos de los comandos de la frontera o de las ex-FARC, pero está muy claro y muy establecido que no pueden trabajar independientemente, sino con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Mi única razón por la que estoy como presidente de la República es para mejorarle la vida de los ecuatorianos, hasta reducir los homicidios, las extorsiones, hasta que nuestros jóvenes puedan tener una vida plena, una vida en paz, puedan ir a la universidad, puedan educarse, puedan ir a escuelas técnicas, puedan tener un empleo. Entonces iría hasta las últimas consecuencias para acabar esta guerra. Y el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la ley del régimen tributario interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y también reducir el déficit habitacional. Esta propuesta plantea que los contribuyentes que donen domicilios puedan acceder a una rebaja del impuesto a la renta del 100% del valor donado, con un límite del 30% del impuesto causado. Los inmuebles deberán cumplir la normativa vigente y también van a ser entregados a las familias que cumplan con los requisitos establecidos. Y Ecuador abrió un proceso público para las elecciones de un proyecto de ciclo combinado de 400 megavatios. Esta iniciativa busca permitir la participación de empresas nacionales y extranjeras con una inversión que supera los $800 millones y ampliar así la generación eléctrica del país. La ministra de Energía, Inés Manzano, lideró la presentación de una propuesta que busca ampliar la oferta de generación eléctrica en el país y evitar complicaciones durante la época de estiaje. Esta es una decisión estratégica de país. Significa ampliar y diversificar
nuestra matriz, incorporar generación a gas natural de alta eficiencia, complementar nuestras fuentes renovables y garantizar estabilidad para el crecimiento productivo del Ecuador. El proyecto contempla una capacidad de 400 megavatios y estaría conformado por turbinas de gas y turbinas de vapor, que utilizarán gas natural como combustible. La iniciativa plantea que la central sea construida en la región costera del Ecuador continental. El viceministro de Electricidad explicó que la inversión estimada bordea los $800 millones, que el proceso contempla un cronograma que incluye una etapa inicial de precalificación de interesados. No solamente para trabajar o que nos ayude en eventos adversos como los viajes que se presentan, sino también buscamos la complementariedad en el ingreso de este tipo de generación en nuestra cadena base de generación. En ese mismo contexto, la ministra Manzano se refirió al incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales, que actualmente se aproxima a los $100 por barril. Además, la titular de la cartera de energía confirmó que el gobierno trabaja en otro proyecto de generación eléctrica con características similares, que también se encuentra en fase de estructuración. Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, uno de los penales más seguros del país. El presidente Daniel Noboa confirmó que el SNAI tomó la decisión para precautelar la integridad del alcalde de Guayaquil. En esta avioneta que la tarde del domingo aterrizó en la pista del aeropuerto de Guayaquil, fue traído desde la cárcel de La Tacunga el alcalde Aquiles Álvarez. Bajó esposado, vestido de naranja y escoltado por 4 uniformados, 2 de ellos armados, para subirse a otra aeronave, este helicóptero. Y apenas unos minutos después, exactamente a las 17:25 del 8 de marzo de 2026, despegó. El destino, la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario más seguro del país, ubicado en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. El traslado del alcalde se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta, los denominados casos AAA y goleada, por los que se le dictó prisión preventiva. Según SNAI, que es el ente encargado del sistema carcelario en el país, la decisión de trasladarlo responde a protocolos de seguridad, pues un informe reservado alertaría sobre un presunto plan para atentar contra Álvarez, en el que, según comentó el ministro del Interior John Reinberg a la prensa, tendría algo que ver su propia organización política. La decisión tomada es por cuidar de la vida de ellos. Aunque no lo crean, la Revolución Ciudadana, con nombres y apellidos, Revolución Ciudadana, son capaces de cualquier acto por querer escandalizar al país y por querer victimizarse, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Días después de su ingreso a la cárcel de La Tacunga, en redes sociales circuló el rumor de un supuesto atentado contra el alcalde. El Ministerio del Interior y el SNAI desmintieron esa versión y aseguraron que no se había registrado ningún incidente dentro del centro penitenciario. Sin embargo, los coidearios insistieron en que el Estado debía garantizar su integridad e incluso aseguraron que la vida de Aquiles Álvarez sí podría estar en riesgo dentro del sistema penitenciario convencional, del que precisamente se diferencia la cárcel del Encuentro por su extrema seguridad. Dentro de eso les comento lo siguiente. Primero, hoy día comenzó el show. Llegó el abogado a querer entrar, cree que son las cárceles anteriores donde pensaban que ellos mandaban, y eso no es así. De hecho, ya envió la solicitud formal, la cual fue aprobada para que él pueda ir a visitar a su defendido y al resto que se encuentra allá. Se refiere a los hermanos del alcalde, Antonio y Javier, que cumplían juntos prisión preventiva en la cárcel de Turi y también fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad el domingo. Ellos están en celdas separados, ellos no están con la población carcelaria, cumpliendo el régimen de visitas, que también las familias puedan visitarlo, va a haber horas de patio que ellos van a tener, bueno, ejercicios, etcétera, lo que se requiera, pero la permanencia de ellos, por el cuidado de que no ataquen contra su vida, es en la cárcel de Encuentro. Al final del día nos lo agradecerán. El presidente Daniel Noboa, en su entrevista radial de este lunes, se refirió al tema. Está en la cárcel del Encuentro, ahora sí. Ahorita se va a la cárcel del Encuentro, es donde más seguro va a estar. Pero odian la cárcel del Encuentro porque ahí pues es mucho más estricto todo, hay mucho más control, nadie le puede pasar un celular, nadie le puede pasar nada. Aquiles Álvarez se convirtió en el cuarto político procesado por casos vinculados a corrupción en ser recluido en la cárcel del Encuentro. En un mismo módulo de seguridad están el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y el ex presidente del Consejo de la Judicatura Wilvan Terán. Justo en esa área quedaba una celda sin ocupar. Y la cárcel del Encuentro en Santa Elena es un centro de máxima seguridad donde permanecen recluidos procesados por corrupción como Pablo Muentes y Jorge Glass, además de cabecillas de organizaciones criminales.
Desde la cárcel de La Tacunga, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado hacia la denominada cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. El traslado se realizó bajo un fuerte operativo militar y policial, que incluyó movilización aérea y custodia permanente. Esto como parte de los procesos judiciales que lleva en su contra, tanto en el caso denominado Goleada como en el caso AAA, por el cual tiene una nueva orden de prisión preventiva en su contra. La cárcel del Encuentro es el centro penitenciario que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la estrategia del gobierno nacional para aislar a los detenidos considerados de alto perfil o de alto riesgo dentro del sistema penitenciario. Esta prisión comenzó a operar en noviembre de 2025 y fue diseñada como un complejo de máxima seguridad, con capacidad aproximada para 800 internos. Y de esa forma vamos a seguir trabajando con todos aquellos que le han hecho daño al país y por supuesto que no vamos a dejarlo en la impunidad. Pero Aquiles Álvarez no estará solo en esta prisión. La cárcel del Encuentro reúne a algunos de los detenidos más relevantes dentro de los casos judiciales por corrupción y también criminales, que han marcado la agenda nacional en los últimos años. Entre ellos están Jorge Glass, Wilman Terán, Pablo Muentes y Leonardo Cortázar. Y así también cabecillas de organizaciones criminales, como Carlos Angulo, alias Invisible, Álvaro Montaño, alias Palanqueta, Julio Rosado, alias Chucky, y Gilberto Chamba, conocido como el Monstruo de Machala. Todos ellos vinculados a estructuras criminales y delitos de alto impacto. Este modelo penitenciario es claro en concentrar a los presos de mayor relevancia y peligrosidad en un solo centro de máxima seguridad, vigilado permanentemente por Policía Nacional, militares y así también en aislamiento total.